El marxismo es una teoría social, política y económica que se fundamenta en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Se centra en la crítica del capitalismo y propone una interpretación materialista de la historia basada en la lucha de clases como motor del cambio social y político. Según el marxismo, la historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, donde la opresión y la explotación de la clase trabajadora por la burguesía, que es la clase propietaria de los medios de producción, son características centrales del capitalismo. El marxismo sostiene que el capitalismo, al estar basado en la propiedad privada y la explotación del trabajo, genera contradicciones internas que inevitablemente conducen a su propia desaparición. Propone que estas contradicciones se resuelven mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, llevando a la sociedad hacia el comunismo, un sistema sin clases, sin Estado y basado en principios de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Política y economía, donde ha servido como fundamento para la crítica del capitalismo y la propuesta de sistemas alternativos basados en principios socialistas y comunistas. Ha inspirado movimientos revolucionarios y la creación de estados basados en principios marxistas, transformando radicalmente las estructuras políticas y económicas de sociedades enteras. Filosofía. Propone que el cambio histórico y social es el resultado de contradicciones y conflictos dentro de la sociedad, ofreciendo una perspectiva dinámica sobre la evolución de las ideas y la materia. Sociología. Ha proporcionado herramientas analíticas para estudiar las estructuras de poder, las clases sociales y la estratificación, las relaciones laborales y la desigualdad. Ha inspirado numerosas teorías sobre la sociedad, el trabajo y la identidad, enfocándose en cómo la economía y las relaciones de producción influyen en todos los aspectos de la vida social. Historia. Ha revolucionado el estudio de la historia al enfatizar el análisis de las condiciones económicas y las relaciones de producción como determinantes de los procesos históricos. Educación. Ha influido en las teorías educativas críticas que ven la educación como un medio para reproducir o desafiar las estructuras de poder existentes. Propone que el sistema educativo puede servir para perpetuar las desigualdades o alternativamente actuar como un vehículo para el cambio social y la emancipación. Movimientos sociales. Ha proporcionado un marco teórico para movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos en su lucha por la justicia social, los derechos laborales, la desigualdad económica y el cambio social, inspirando a generaciones de activistas a nivel mundial. El proletariado, que es una clase social formada por aquellos trabajadores que realizaban sus actividades utilizando los recursos de otra persona, el cual recibe la mayor parte de los beneficios del trabajo realizado por el proletario. Se entiende por burguesía a la clase media acomodada y dueña de comercios y medios de producción, tales como fábricas e industrias, diferenciada en la visión marxista tradicional del proletariado, es decir, de la clase obrera. Los medios de producción son recursos económicos, también denominados capital físico, que permite llevar a cabo algún trabajo de naturaleza productiva como la fabricación de un artículo de consumo o la prestación de un servicio. Designa lumpenproletariado a la población situada socialmente al margen o debajo del proletariado, con carencia de conciencia de clase como los criminales, los mendigos o los desempleados crónicos. El modo de producción se define como la determinación de las fuerzas productivas por las relaciones de producción y por la capacidad del proceso productivo de reponer como un momento suyo, interno y necesario, aquello que inicialmente le era externo. Existen 5 modos de producción y son el comunitario, el esclavista, el feudal, el capitalista y el socialista. Es conocido por desarrollar la teoría de la revolución permanente, que argumenta en qué países donde el capitalismo estaba menos desarrollado como Rusia, la revolución proletaria podría y debería establecer las bases para el socialismo sin pasar por una fase burguesa prolongada. Esto se basaba en la idea de Marx de una revolución mundial, pero Trotsky puso énfasis en la necesidad de la continua revolución en el sistema internacional para defender y expandir la revolución socialista en un solo país. Lenin adoptó y adaptó las ideas de Marx para ajustarlas al contexto ruso, que en aquel momento era predominante agrario y no había desarrollado plenamente las fases del capitalismo que Marx consideraba necesarias para la revolución proletaria.
Argumentó en obras como El desarrollo del capitalismo en Rusia que Rusia estaba experimentando un rápido proceso de capitalización que justificaba una revolución comunista. Stalin interpretó y aplicó las ideas de Marx de manera que muchos consideran una desviación significativa de sus intenciones originales. Aunque afirmaba adherirse al marxismo-leninismo, su práctica se caracterizó por un régimen autoritario que centralizaba el poder y reprimía la disidencia. Implementó el socialismo en un solo país, teorizando que el socialismo podía construirse y sostenerse en un solo país sin la necesidad inmediata de una revolución mundial. El Manifiesto Comunista, 1848. Escrito junto con Friedrich Engels, presenta un análisis de la historia de la sociedad en términos de lucha de clases y aboga por la abolición de la propiedad burguesa, proponiendo que los proletarios del mundo deben unirse y rebelarse contra las clases opresoras. Contribución a la crítica de la economía política, 1859. En esta obra, Marx desarrolla conceptos fundamentales que luego expandiría en El Capital, como la teoría del valor, la mercancía y el dinero. El Capital es su obra más importante y extensa, compuesta por 3 volúmenes. Es un análisis crítico de la economía política del capitalismo, donde Marx examina la acumulación del capital, el proceso de producción capitalista y la explotación del proletariado.